Para este tema de polígonos, sobre los polígonos, se tienen ciertos puntos, en este caso desde un primer punto hasta un punto no definido. Estos puntos están en un plano es una superficie cualquiera, pero no se encuentran todos en la misma línea, formando una sola línea. Y además se considera de que n que representa el número de puntos debe ser mayor a 2, pero es una cantidad entera, o sea, n es un número entero mayor a 2, es decir, el de 3 a más. La unión de estos segmentos, en este caso, P1, P2, P2, P3, P3, P4, P5, P6, P6, P7 y así sucesivamente. Al unir estos segmentos, estos presentan las siguientes características o deben presentar las siguientes características. Por ejemplo, el primer segmento que va de P1 a P2, el segundo segmento que va de P2 a P3, el tercer segmento que va de P3 a P4 y así sucesivamente hasta volver al punto inicial que sería P1. Pero para que sea un polígono debe cumplir estas dos condiciones o dos propiedades. Primero, que dos segmentos, por ejemplo este y este, tienen un punto común, pero que no es colineal, es decir, no se encuentran en la misma línea. Entonces, si se da cuenta, acá este segmento y este otro tienen un punto en común, que sería el P2, el punto 2, y no están en la misma línea, son líneas diferentes, cambian de dirección. La segunda propiedad es que dos segmentos podemos considerar a los mismos, cualesquiera, solo pueden intersectarse o cruzarse o coincidirse en sus extremos. Por ejemplo, el extremo P1, el extremo P2, el extremo P2 con el extremo P3. Entonces, el extremo de este, por ejemplo, es P2, el extremo de este también es P2. Entonces, el extremo de este segmento y de este segmento es P2. Por eso acá hay una intersección o coincidencia o repitencia con respecto al punto P2 de este segmento y de este otro. Y así sucesivamente. Entonces, por ejemplo, en esta última parte también sucede lo mismo. Entre este segmento y este otro podemos ver que hay un punto de sus dos extremos, hay un punto común, que en este caso sería P1. Entonces P1 sería el punto de coincidencia o de intersección de ambos segmentos. Y al final la figura termina siendo una figura cerrada, que es la característica principal de un polígono. Pero se debe tener en cuenta que está formado por segmentos. Es una figura cerrada, pero formada por segmentos. Esto se puede diferenciar claramente de una circunferencia que no está formada por segmentos, ¿no? Por una línea curva. Existen muchos puntos definidos en un polígono. Estos puntos, por ejemplo, en este espacio poligonal, hay acá en todo este espacio muchísimos puntos, y estos puntos son considerados puntos internos, ya que se encuentran dentro de la figura poligonal, dentro del polígono. Y así, de la misma manera, hay puntos fuera de este polígono. Esos puntos que se generan o se presentan fuera de este polígono son llamados puntos exteriores, porque están fuera de la figura poligonal. Tenemos dos clasificaciones de los polígonos, uno con respecto a su número de lados, ¿no? Por ejemplo, el triángulo tiene 3 lados, el cuadrilátero 4 lados, y de acuerdo al número de lados se tiene acá la descripción del o el nombre del polígono, pero no todos tienen esta característica. Por ejemplo, si usted se da cuenta, acá faltan algunos números, es porque esos números no tienen este nombre característico como lo mencionamos acá. Por ejemplo, el 13, el que tiene 13 lados, el que tiene 14 lados, o el que tiene 16, 17, 18 o 19 lados. Entonces, cuando eso sucede, simplemente se dice polígono de esa cantidad de lados. Por ejemplo, si tiene 16 lados, polígono de 16 lados. Pero en el resto, es
decir, en todos estos demás que sí tienen un nombre propio, por ejemplo, el nonágono o el eneágono se refiere a la figura poligonal de 9 lados. A eso se refiere. Así como tenemos por el número de lados, también tenemos por la forma, ya sea un polígono convexo y uno convexo. La diferencia es que si yo trazo un segmento de recta o una recta, este va a generar una intersección, pero esa intersección solamente y únicamente se va a dar entre dos puntos, por ejemplo acá y acá, acá y acá. Entonces la intersección entre el segmento de recta o la recta y el polígono solo se va a dar en dos puntos, únicamente dos puntos. Si eso sucede, por más que cambie la posición de esta recta por acá o en cualquier parte, siempre va a coincidir en dos puntos de intersección. Entonces eso significa que el polígono es convexo. ¿Y cuándo no es convexo? Cuando la intersección no se da únicamente en dos puntos, sino en más. En este caso, por ejemplo, acá hay 1, 2, 3, 4, 5, 6 puntos de intersección. Aunque si yo lo cambio por este lado, acá va a haber dos puntos. Pero no es que yo le acomode a la manera como quiera, sino que si al segmento de recta yo le ubico de una u otra forma, siempre debe coincidir dos puntos de intersección para que sea un polígono convexo. Entonces, si en una de esas formas de colocación del segmento de recta veo que hay más de dos puntos de intersección, entonces ese polígono ya no es convexo. El polígono equilátero se llama así al polígono cuyos lados son congruentes. Todos los lados tienen la misma medida, sea cual sea el polígono, ya sea convexo o no convexo, se le llamará equilátero porque sus lados tendrían la misma medida. El polígono equiángulo, parecido al equilátero, este se refiere a los ángulos, es decir, los ángulos en este polígono, en este caso los ángulos interiores o internos, tienen que medir igual, tienen que tener la misma medida. Sea cual sea el polígono, el ángulo en el interior de él debe medir lo mismo para que sea un polígono equiángulo. El polígono regular, en este caso, se le llama así, ya que presenta las dos anteriores características. Es decir, debe ser equiángulo, sus ángulos interiores deben ser iguales, y también debe ser equilátero, es decir, sus lados tienen que ser iguales. Si esa es la característica de que sus ángulos son iguales, sus ángulos internos son iguales y sus lados también son iguales, entonces este polígono es llamado polígono regular. Entonces es un polígono regular cuando los lados del polígono tienen la misma medida y sus ángulos también, sea cual sea el polígono. Sus lados son iguales y sus ángulos internos también son iguales. Si son así, entonces son llamados polígonos regulares. Y los no regulares es lo contrario, los que no cumplen esta característica, ¿no? Por ejemplo, sus lados no son iguales y sus ángulos tampoco son iguales. Tenemos acá algunas fórmulas generales de un polígono, donde n es el número de lados, pero también n es llamado o es identificado como el número de vértices o el número de ángulos, ya que la cantidad es lo mismo. Por ejemplo, este pentágono tiene 5 vértices, tiene 5 lados y tiene 5 ángulos. Entonces, por eso es que n representa esas tres características: vértice, lados y ángulos. Para calcular el número de diagonales que se pueden trazar solo de un vértice, necesito restar n, que es el número de vértices, de lados o de ángulos, menos 3. Por ejemplo, de este pentágono voy a trazar de este punto, de este vértice, diagonales. No puedo trazar acá porque este es un lado. Entonces trazo una diagonal acá y acá. Acá tampoco no puedo trazar porque este es un lado. Entonces, como pueden notar, solo se puede trazar de este vértice dos lados. Lo mismo va a suceder acá. De acá se va a trazar 2, de acá 2, es decir,
Como ejemplo, como muestra, puedo hacer 1, porque en el resto va a ocurrir lo mismo. Quiere decir que de cada punto se podría trazar solamente 2 diagonales. Entonces, y eso se puede calcular acá. Por ejemplo, como n es 5, hay 5 lados. 5 menos 3 es 2. Aquí está. 2 diagonales. En este ejemplo, este es un decágono porque tiene 10 lados. Entonces, ¿cuántas diagonales se pueden trazar solo de un vértice? Sea de este vértice o de este, de cualquiera de estos vértices. Pero la cantidad va a ser el mismo, sea cual sea del vértice con el que voy a trabajar. Entonces, como es un decágono, porque tiene 10 lados, entonces 10 menos 3 es 7, como puede ver acá. Entonces, sea cual sea el vértice de donde voy a trabajar, por ejemplo este, o puede haber sido este, o cualquiera de estos vértices, pero la cantidad resulta lo mismo. Entonces, de acá hasta acá no es una diagonal, es un lado. Entonces, esta sería una diagonal, la unión de estos puntos. También esto, cada uno de ellos, ¿no? Sería una diagonal. Si usted cuenta, acá hay 7 diagonales que se pueden trazar solo de un vértice. Y así, de cualquier vértice, el resultado hubiera sido el mismo. Ahora, el número total de diagonales. Este es el número de diagonales solo de un vértice. Pero acá hay varios vértices, hay 10 vértices. Entonces, pero ¿cuánto sería el número de diagonales en total? O sea, obteniendo de cada vértice. Para eso utilizaremos esta fórmula. N es el número de lados, o el número de vértices, o el número de lados, o el número de ángulos, es lo mismo. Por ejemplo, en este pentágono, N valdría 5, 5 menos 3 es 2, 2 por 5 10, y 10 entre 2 5. Entonces se supone que en este pentágono debe haber 5 diagonales en total. Aquí están con colores. 1, 2, 3, 4 y 5. Entonces ahí están 5 diagonales en total que se pueden trazar en este pentágono. No se pueden trazar más. Si usted se da cuenta ahí. Como ejemplo, el mismo decágono. ¿Cuántas diagonales en total se pueden trazar en este decágono? Utilizando la misma fórmula, la cantidad de lados o de ángulos o de vértices es el mismo 10. Entonces reemplazamos 10 según la fórmula. N es 10, N sería 10. Aquí está. Se resta, se multiplica y se divide. Entonces me sale acá debe haber 35 diagonales. Puedo empezar de 1, por ejemplo acá, del verde, luego rojo, luego morado, luego rosado más o menos. Pero al trazar diagonales de cada uno de ellos, en total debe haber, o debe existir ahí 35 diagonales que se pueden trazar en el interior de este decágono. Ahora, pero si solo quiero saber cuántas diagonales se pueden trazar desde, no todos los vértices, sino de 2 o de 3 nada más, o de 4, pero no de todos. Por ejemplo, en este pentágono, quiero saber cuántas diagonales se pueden trazar solo de 2 vértices consecutivos, por ejemplo, de estos dos. De acá salen 2, de acá salen 2. Entonces, si yo cuento, hay 4 vértices, 4 diagonales, pero estoy utilizando solo 2 vértices consecutivos. Entonces acá yo lo que tendría que hacer es, vértice son 2, porque estoy utilizando 2 vértices. El número de lados es 5, o de diagonales, o de vértices en total, no, diagonales no, ángulos, vértices y lados son 5. Entonces n sería 5. Y como la cantidad de vértices que voy a trabajar son 2, 5 por 2 sería 10. Ahora, la cantidad de vértices que estoy trabajando acá solo son 2. ¿Cuántas diagonales voy a obtener solo de 2 vértices consecutivos? 2 más 1 es 3. 2 más 2 es 4. 4 por 3 es 12. 12 entre 2 es 6. Y como 12 entre 2 es 6, restaría a este producto. Y en este producto, que era 10, 10 menos 6 es 4. Entonces acá puede ver que hay 4 diagonales que se pueden trazar de 2 vértices consecutivos. Y así podría utilizar 3 o 4 vértices.
porque este tiene 5. Ahora, por ejemplo, acá que es un decágono, ¿cuántas diagonales puedo trazar desde 3 vértices consecutivos? 3, cualquiera de los 3 consecutivos. Por ejemplo, acá se ha elegido estos 3 vértices consecutivos, entonces ¿cuántas diagonales se puede trazar en total en estos 3, solo desde estos 3 vértices consecutivos? Como la cantidad de vértices que voy a trabajar son 3 y la cantidad de lados o vértices o ángulos en total es 10, entonces al reemplazar los datos me da que puedo obtener 20 diagonales que puedo trazar solo desde estos 3 puntos, solo desde estos 3 vértices, de esa manera. Ahora, con respecto a la suma de los ángulos interiores, en este pentágono, por ejemplo, estos son los ángulos interiores o internos. Para saber cuánto suman estos 5 ángulos que son iguales, por eso es un polígono regular, porque sus ángulos son iguales y sus lados también son iguales, por eso es un polígono regular. Entonces, ¿cuánto suman estos 5 ángulos? N es la cantidad de ángulos, también la cantidad de lados, también la cantidad de vértices. Entonces 5 menos 2 es 13. Entonces 3 por 180 es 540 grados. Quiere decir que la suma de estos 5 ángulos resultaría 540 grados. En el caso del decágono, ¿cuánto sumarían los 10 ángulos? Porque n es la cantidad de ángulos o de lados o de vértices. N es 10. Entonces, la fórmula para hallar la suma de los 10 ángulos interiores, en este caso, la diferencia, y el producto sería esta cantidad. Es decir, la suma de estos 10 ángulos interiores o internos de este decágono resulta ser 1440 grados. Pero como la suma o como suma de las medidas de los ángulos externos o exteriores, tenemos esto. Entonces, el ángulo exterior se presenta de esta forma. Si usted se da cuenta, da la impresión que tendría la forma de como de una hélice, ¿no? Las aspas de un molino, más o menos así. Ya que este sería el ángulo exterior, porque el ángulo interior estaría en esta parte. Lo mismo sucede para cada uno de los demás. Si este es el ángulo exterior, el ángulo interior estaría acá, ya que la suma de los dos ángulos me da o me debe dar 180 grados. La suma del interior con el exterior me debe dar 180 grados. Pero por propiedad se tiene que la suma de los ángulos exteriores, sean 5 ángulos o 6 ángulos o 7 ángulos, no importa la cantidad de ángulos exteriores que haya, pero la suma de todos ellos es 360 grados. Ahora, ¿cuánto mide uno de estos ángulos interiores? Ya que son iguales, por lo tanto, medirá igual. Si sabemos cuánto mide uno, ya sabemos cuánto mide lo demás, porque es lo mismo. Entonces, para saber cuánto mide solo un ángulo interior, utilizamos esta fórmula, es parecido a la anterior, solo que acá se está dividiendo. Entonces, como acá es un pentágono, entonces tiene 5 lados, 5 menos los 3 por 580 por 180 es 540. Ahora, esos 540 le voy a dividir entre 5 porque n es 5, ya que tiene 5 lados, 5 ángulos, 5 vértices. El resultado, en este caso, de todo este producto sería de 108 grados. Quiere decir que cada uno de estos ángulos interiores mide 108 grados. Vamos a calcular eso en nuestro decágono. ¿Cuánto mide cada uno de los ángulos interiores de este decágono regular, de este polígono regular? Regular porque tienen ángulos iguales y lados iguales. Esa es la característica del polígono regular, en este caso el decágono regular. Entonces, como son 10 lados o 10 ángulos o 10 vértices, entonces n vale 10. Para saber cuánto mide solo uno de estos ángulos, ya que miden igual, entonces resolvería, de acuerdo a la fórmula,
y obtengo de que el ángulo interior, cada uno de estos ángulos mide 144 grados. 144 grados. Luego, o finalmente, tenemos el ángulo exterior. El ángulo exterior, como os he explicado hace un momento, se presenta de esta forma y da la impresión que sería una hélice. Entonces, ¿pero cuánto mide este ángulo exterior? Para saber cuánto mide este ángulo exterior, tendría que dividir solamente 360 entre n. N es la cantidad de vértices o de lados o de ángulos. En este caso son 5. Entonces, si yo divido 360 entre 5, el resultado sería 72 grados. Quiere decir que cada uno de estos ángulos externos mide 72 grados. Pero utilizando nuestro decágono, si usted se da cuenta, la característica del ángulo externo es que tiene esta forma. Es como si de esta línea, de este segmento, continuaría hasta afuera. Lo mismo sucede acá, de este segmento continuaría hasta afuera, y de este segmento continuaría hasta afuera, y así sucesivamente. Y si usted se da cuenta, daría la impresión de que es como una hélice o un molino, ¿no? Tiene esa forma. Entonces, pero los ángulos exteriores también son iguales. Pero como son 10, entonces solo tendría que dividir 360 entre 10. Quiere decir que cada ángulo exterior mide 36 grados. Entonces, pero ¿cómo comprobar eso? Como el ángulo exterior mide 36 grados, se supone que la diferencia, que es su ángulo interior, la suma de los dos debe dar 180 grados. El ángulo interior que se ha calculado del decágono de cada uno de los ángulos interiores es 144 grados. Por lo tanto, como el ángulo interior es 144 grados y el ángulo exterior es 36, entonces si yo sumo 144 más 36 me da 180. Entonces, de esa manera puedo comprobar de que el cálculo es correcto. Cada ángulo interior es 144 y cada ángulo exterior es 36. Y si sumamos cada ángulo exterior con su ángulo interior, resultará 180 grados en cada uno de ellos. Y este sí es finalmente el ángulo central. Tiene casi la misma característica del ángulo exterior. ¿Por qué? Porque para saber cuánto mide el ángulo central, tendré que dividir 360, que es una vuelta, entre la cantidad de lados o de ángulos o de vértices que tiene el polígono. En este caso, 5. Si yo divido 360 entre 5 es 72. Entonces, quiere decir que cada uno de estos ángulos mide 72 grados. Esto con nuestro decágono, que tiene 10 ángulos interiores entonces, y este tiene una forma bastante llamativa al hacer esta gráfica. Podemos decir que tiene la forma de una paraguas, ¿no? Entonces, bien, para calcular el ángulo central, que resulta ser el mismo también, ya que es un polígono regular, y un polígono regular tiene los lados iguales y sus ángulos iguales también. Entonces, cada ángulo central sería 36 grados. Y si yo uno cada uno de los 36 y sumo, me va a dar 360. Justamente es el ángulo de una vuelta. Justamente.